Hay 21 millas de agua entre Irán y Omán que controlan el 20% del petróleo mundial, el 20% del gas natural licuado que se comercia en el planeta y un gas que casi nadie menciona pero que sin él no existe ningún chip de inteligencia artificial, el helio. Ese helio viene de Qatar, sale por esas mismas 21 millas y llega a las fábricas de TSMC y Samsung, donde se fabrican los procesadores que hacen funcionar los modelos de OpenAI, Google y Anthropic. El estrecho de Hormuz es el cuello de botella más importante de la economía global y durante décadas el mundo lo toleró. Esa tolerancia terminó. Hoy te explico qué fluye exactamente por ese corredor, cuánto dinero hay en juego, qué le pasa a la industria de la IA si se cierra y qué están construyendo Arabia Saudita, los Emiratos y Omán para que no vuelva a pasar. Para entender lo que está en juego, primero necesitas el número real. Por el estrecho de Hormuz transitan 20 millones de barriles de petróleo al día, según la Agencia Internacional de Energía. Eso es el 34% de todo el comercio marítimo mundial de crudo. Lo exporta Arabia Saudita en un 38%, Irak en un 23%, los Emiratos en un 13%. Y el 84% de eso va directo a Asia. China recibe en torno al 37% de todos esos flujos. India, el 15%. Corea del Sur, el 12%. Japón, el 11%. Eso ya lo sabías. Lo que probablemente no sabías es lo que va junto al petróleo. Por el mismo corredor circula casi el 20% del gas natural licuado mundial, exportado principalmente por Qatar, que con sus terminales de Ras Laffan es el mayor exportador individual de GNL del planeta. Y junto al GNL sale el helio, aproximadamente un tercio del helio que se produce en el mundo entero. Y aquí es donde esta historia deja de ser energética y se convierte en algo completamente distinto. El helio no es un gas de globos de cumpleaños. En las fábricas de semiconductores, el helio es el coolant que hace posible la litografía ultravioleta extrema, el proceso con el que TSMC, Samsung e Intel graban los circuitos más avanzados del mundo a escala de nanómetros. Sin helio, esos procesos no funcionan y no hay sustituto industrial a esa escala. Corea del Sur obtuvo en 2025 el 55% de su helio de 6 naciones árabes, según datos de Barclays. Taiwán obtiene el 69% de esas mismas fuentes. La industria de semiconductores es, según la firma ID TechX, el mayor consumidor global de helio, el 24% de toda la demanda mundial. Y hay un dato que todavía no está siendo discutido con suficiente claridad. Qatar produce alrededor de 63 millones de pies cúbicos de helio al año, según la USGS. Eso es entre el 30% y el 35% del suministro global. Toda esa producción sale por Ras Laffan. Toda esa planta de exportación está en el Golfo. Y todo lo que sale del Golfo pasa por Hormuz. Así que, si Hormuz se bloquea, el helio no llega y TSMC entra en zona de riesgo. Pero el helio es solo la primera capa. Hay más. El azufre. Casi la mitad de las exportaciones mundiales de azufre por vía marítima pasan por Hormuz. El azufre es insumo directo para producir ácido sulfúrico, que se usa en la fabricación de baterías de litio y en el procesamiento de cobre. Y el cobre es la columna vertebral de toda la infraestructura eléctrica de la IA. Cables, transformadores, upgrades de red. El aluminio. El Golfo Medio representa aproximadamente el 22% del suministro global, excluyendo China. El aluminio va en los racks de los data centers, en los sistemas de enfriamiento, en los componentes de hardware. Y luego está el bromo. Corea del Sur obtiene más del 90% de su bromo de Israel y el Medio Oriente. El bromo es esencial en los procesos de fabricación de semiconductores.
Según el World Economic Forum, la confluencia de helio, bromo y azufre en este corredor crea lo que sus analistas llaman una vulnerabilidad molecular de la cadena de IA. No es un problema de un material, es un problema sistémico. Entonces, pongamos un número encima de todo esto. En 2026, las grandes tecnológicas Amazon, Microsoft, Google, Meta, OpenAI tenían planes de inversión en data centers que superaban los $700 mil millones solo para este año, según The American Prospect. Toda esa expansión depende de chips. Todos esos chips dependen de helio. Todo ese helio tiene un problema de ruta y no hay un plan B que funcione mañana. Pero hay uno que están construyendo ahora mismo, y eso es lo que casi nadie está analizando. Hasta aquí parece una historia de riesgo geopolítico, algo que ocurre lejos y que con suficiente diplomacia se resuelve. Pero los números de las últimas semanas muestran algo distinto. Cuando el estrecho de Hormuz se bloqueó en febrero de 2026, los precios del helio se dispararon un 40% en cuestión de días. Según estimaciones de Bank of America, Fitch Ratings reportó que los precios se duplicaron entre el inicio del conflicto y mediados de abril. Airgas, uno de los principales proveedores de gases industriales en Estados Unidos, declaró force majeure en contratos de helio y redujo su suministro habitual al 50% de lo pactado. Air Liquide y Linde, las otras dos grandes del sector, entraron en modo de asignación de emergencia para sus clientes prioritarios. ¿Quiénes son esos clientes prioritarios? Los mismos de siempre: TSMC, Samsung, SK Hynix y los grandes fabricantes de chips de Nvidia. Samsung y SK Hynix, que juntos controlan casi el 80% del mercado de High Bandwidth Memory, la memoria que alimenta los clusters de IA, entraban en 2026 con reservas de helio para aproximadamente 3 meses, según Reuters. Es decir, si el conflicto se extendía más allá de mayo, la producción de HBM entraba en zona de corte. Para hacer ese riesgo concreto, aquí está el cálculo que Fortune publicó en abril de 2026. Los hyperscalers tienen comprometidos $650 mil millones en infraestructura de IA que depende de chips, que dependen de helio, no de manera indirecta. De manera directa, en el proceso de fabricación, donde el helio se usa como coolant en EUV lithography y como carrier gas en múltiples etapas del proceso. Y el helium líquido tiene un shelf life efectivo de entre 35 y 48 días antes de que empiece a escaparse de sus contenedores criogénicos. No se puede stockpiar en masa. No hay un almacén de reserva estratégica como con el petróleo. Eso significa que TSMC, que produce el 90% de los chips más avanzados del mundo y que consume alrededor del 10% de la electricidad de Taiwán, necesita un flujo continuo de helio para mantener operativas sus líneas de CoWoS Packaging, que ya estaban vendidas hasta mediados de 2026 antes de que empezara la crisis. Y las Blackwell de Nvidia, el chip que están comprando Amazon, Microsoft y Google para sus clusters de IA, pasan por esas líneas. El cuello de botella no es hipotético, ya está activo. Aquí está la pieza que casi ningún análisis está nombrando correctamente. El debate sobre la cadena de suministro de IA siempre se centró en los chips, en TSMC, en la litografía de ASML. Ese era el problema de manufactura. Lo que Hormuz revela es que hay un nivel anterior, el de los insumos moleculares. Y ese nivel nunca fue mapeado como riesgo estratégico, porque nadie esperaba que un corredor marítimo del Golfo fuera el punto de fallo de la industria de la IA. Pero lo es. Y eso cambia completamente cómo se tiene que pensar la resiliencia del sector. Aquí está lo que esta crisis está acelerando y que va a cambiar el mapa del poder energético y tecnológico global de forma permanente. Arabia Saudita,
Los Emiratos Árabes Unidos y Omán no están esperando a que la diplomacia resuelva el problema de Hormuz. Están construyendo la arquitectura para que Hormuz deje de importar. Y la escala de lo que están construyendo es inédita. Según el Christian Science Monitor, los proyectos acelerados o iniciados desde el inicio del conflicto suman una inversión total estimada de 290,000 millones de dólares, con fechas de finalización entre finales de 2026 y 2034. El primer elemento ya existe y está siendo maximizado. La Petroline de Aramco, 1,200 kilómetros de oleoducto que cruzan Arabia Saudita de este a oeste, del Golfo hasta el Mar Rojo, tiene capacidad reportada de 7 millones de barriles por día. En enero de 2026, transportaba un promedio de 770,000 barriles diarios. En marzo, después del cierre del estrecho, ya estaba en 2,9 millones, según Kpler. El terminal de Yanbu, en el Mar Rojo, está operando cerca de su límite de carga. El segundo elemento es el Abu Dhabi Crude Oil Pipeline de los Emiratos, que conecta los campos de Abu Dhabi con el puerto de Fujairah en la costa este, fuera del estrecho. Capacidad: 5 millones de barriles por día. Las exportaciones desde Fujairah pasaron de 17 millones de barriles diarios en febrero a 62 millones en marzo, según datos de Johannes Raubel de Kpler, publicados por Reuters. Pero lo que está siendo anunciado como el verdadero cambio de orden es lo que viene después, el Gulf Railway Project, una red de 1,352 millas de vía que conecta los 6 países del Consejo de Cooperación del Golfo con una inversión estimada de 250,000 millones de dólares. El Saudi Land Bridge Rail, que conecta los campos petroleros del este con Jeddah en el Mar Rojo. La expansión de la DECOP con un segundo oleoducto hacia Fujairah. Nuevos puertos en el Mar Rojo Saudita, incluyendo infraestructura adyacente al proyecto NEOM, y la integración con el IMEC, el India Middle East Europe Economic Corridor, que conecta a los productores del Golfo con el Océano Índico y Europa por tierra y mar, sin pasar por Hormuz. Múltiples funcionarios del Golfo citados por el Christian Science Monitor confirmaron que el objetivo de estos proyectos es desviar permanentemente entre el 30% y el 50% de las exportaciones lejos del estrecho de Hormuz, con fases posteriores para llegar al 70% u 80%. El mensaje implícito es claro: ningún gobierno de la región va a volver a una postura de dependencia estratégica de un corredor controlado por un vecino que ya demostró estar dispuesto a cerrarlo. Y aquí está la lectura que casi nadie está haciendo. Cuando esa infraestructura esté operativa, quien controle los puertos del Mar Rojo Saudita, el puerto de Fujairah, los corredores ferroviarios del Golfo, no estará simplemente moviendo petróleo. Estará controlando el acceso a los insumos moleculares helio, azufre, aluminio que alimentan la cadena de manufactura de semiconductores para IA. Eso es un activo estratégico de primer orden y tiene dueños muy específicos. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti? Si sigues la industria de la IA, esta historia te dice que el próximo cuello de botella del sector no va a ser el diseño de los chips ni la capacidad de manufactura de TSMC. Va a ser el acceso a los insumos que esos chips requieren para fabricarse. El helio es el primero en hacerse visible. El bromo, el azufre, el aluminio del Golfo siguen el mismo patrón. Si inviertes o sigues el ecosistema de infraestructura, los 290,000 millones de dólares en proyectos de bypass del Golfo no son gasto de contingencia. Son la inversión en el próximo sistema de arterias del comercio global. Quien controle esas rutas va a tener una posición de poder sobre el acceso a materiales críticos que hoy no tiene precio porque nadie lo había medido. Y si construyes sobre IA, esta historia es la señal más clara de que la resiliencia de la cadena de suministro del sector va a ser el tema de la próxima década, no porque sea una posibilidad abstracta, sino porque acaba de ocurrir, en tiempo real, medible, con precios que ya subieron un 40% en semanas.
La industria de la IA creyó que su mayor riesgo era la regulación o la competencia china. El estrecho de Hormuz acaba de demostrar que el riesgo estaba 21 millas más abajo del mapa. Si este análisis te gustó, hay más videos en el canal que siguen exactamente esta lógica. No resúmenes de noticias, sino lecturas estratégicas de lo que está cambiando en Big Tech, startups e innovación antes de que el mercado lo normalice. Suscríbete a Emprendedores Geek y activa la campana. Cada semana hay un movimiento que vale la pena descifrar. La guerra de la IA y la tecnología no terminó. Acaba de entrar en su fase más compleja.